potencial, voltaje, cargas, es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, claro, pero esta diferencia de cargas, ¿a qué se debe? Pues esta diferencia de cargas se debe a lo siguiente. Se debe a una distribución asimétrica. Vale, Sara, una distribución asimétrica, ¿pero de quién? Pues mira, una distribución asimétrica iónica, de iones, ¿vale? ¿Sí? Iónica. Muy bien. Vale, genial. ¿Y qué más, Sara? Pues mira, quiero que sepas que los iones principales en lo que es la generación de este potencial de membrana que van a intervenir, y no solo en el potencial de membrana, sino en distintos procesos, va a ser el sodio y el potasio. ¿Sí? Vale, y quiero que sepas que el potasio sobre todo va a estar, va a ser abundante, va a haber una alta concentración en el líquido intracelular, y el sodio va a estar muy concentrado en el líquido extracelular. Esto es importante, ¿vale? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo medimos esto? Bueno, pues para ello lo primero que necesito es un objeto, es un instrumento que me pueda medir, el cual es un voltímetro. Y este voltímetro va a estar conectado a dos electrodos. Conectado a dos electrodos. Vale, genial. ¿Y qué más necesito? Necesito esa micropipeta, ¿vale? Una micropipeta que lo que va a hacer es interiorizarse en la fibra, ¿vale? Es decir, si me estoy metiendo dentro de la fibra, por ejemplo, la fibra axónica, ¿vale? Entonces significa que voy a estar dentro del líquido intracelular. Y luego tendremos el otro electrodo, que el otro electrodo estará en el líquido extracelular. Y por lo tanto, de esta manera yo puedo medir esa diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, ¿sí o no? Muy bien. ¿Entre quién? Entre el interior y entre mi exterior. ¿Sí, no? ¿Vale? Ok, cositas que tengo que saber. Vamos a ponerlas por aquí. Cositas. Vale, pues mira, lo primero que tienes que saber es que si yo tengo el electrodo únicamente fuera de la membrana neuronal, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que el potencial registrado, ¿qué crees que cuánto va a ser? ¿Cuánto crees que va a ser? Pues mira, el potencial registrado va a ser igual a 0. Y este es el potencial del líquido extracelular. ¿Vale? Es por ello que cuando yo coloco el electrodo en el líquido intracelular, observo una diferencia de potencial. ¿Vale? ¿Sí? De hecho, quiero que sepas que en las neuronas, menos 70 milivoltios es lo que sería el potencial en reposo. ¿Vale? Pero claro, la pregunta es, Sara, ¿pero yo cómo puedo tener un potencial negativo dentro de la célula, ¿no? El líquido intracelular? Pues mira, lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo para tener este dato negativo, lo más probable es que esté sacando cationes, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Y de hecho, ya os voy adelantando que el potasio es el ion que más contribuye, que contribuye al reposo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vale, chicos, ¿y qué más os tengo que comentar? Pues mirad, vamos a borrar y vamos a continuar, ¿vale? Bien. Entonces, otra cosa que tengo que comentaros es recordar lo siguiente. Recordar, por favor, que yo necesito dos condiciones para que pueda existir ese potencial de membrana. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Pues mira, la primera condición es que exista un cambio de concentración de los iones. Es decir, lo que os estaba comentando antes, una distribución de tipo ¿qué? Una distribución de tipo asimétrica, ¿verdad, chicos? Y luego también tenemos que tener otra cosa, tenemos que hablar de una permeabilidad selectiva. La permeabilidad no es más que esa capacidad de la membrana, es decir, la facilidad que tienen los iones de atravesar la membrana, ¿vale? Una permeabilidad de tipo selectivo.
¿vale? Tú pasas, el otro no pasa, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y me puedes hablar un poquito de las características del potencial de membrana? Claro que sí. Vamos a ver las características de este potencial de membrana. Pues mira, lo primero que tienes que saber es que cuenta con lo que es universalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las células lo tienen. Todas las células tienen un potencial de membrana. ¿Cuál es la segunda cosita que tengo que saber? Tengo que saber que es cierto que todas las células tienen un potencial de membrana, pero que esos valores son valores variables. Valores variables. ¿Vale, Sara? ¿Me puedes poner ejemplos? Claro que sí. Tenemos las neuronas, que por ejemplo su potencial en reposo, ¿vale? Es menos 70 milivoltios. Pero ¿qué sucede? Oye, en las células del músculo esquelético este no es el valor, ¿vale? De hecho, el potencial en reposo de las células esqueléticas, ¿vale? Musculares esqueléticas es de menos 90 milivoltios. Y de las células endocrinas es bastante bajito. Mira, el de las células endocrinas es de menos, bueno, es más positivo, perdón, que los anteriores, es menos 60 milivoltios, ¿vale? Bien, entonces ahora de lo que quiero hablar es de el potencial de membrana en reposo, pero en neuronas. Potencial de membrana en reposo neuronal. Vale. ¿Qué tenemos que comentar aquí? Bueno, para empezar, voy a trasladar este dato aquí, ¿ok? Menos 70 milivoltios. Yo os he dicho que este es el potencial en reposo, ¿verdad? Sí, Sara, ¿vale? ¿Y qué tiene eso de especial? Lo siguiente. Mira, cuando estoy diciendo que yo estoy en reposo, bueno, yo estoy a ver la neurona, ¿vale? Que la neurona está en reposo, yo me refiero a que no hay una transmisión de señal. No se está transmitiendo esa señal, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Y ahora me toca hablarte de un protagonista muy importante, una protagonista muy importante que se denomina bomba de sodio-potasio. Es muy importante que te acuerdes de esta bomba de sodio-potasio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira, creo que ya sabemos, seguramente nos suena, y si no nos suena, ahora lo vamos a aprender. Esta bomba de lo que se va a encargar es, obviamente, de bombear que vamos a sacar 3 sodios por cada 2 potasios que metamos al agua. ¿Vale? Muy bien, entonces si te das cuenta, aquí, ¿qué hay? Aquí hay un déficit de iones positivos en el interior, ¿verdad? Estoy sacando 3 pelotitas positivas afuera y estoy metiendo 2 positivas dentro. ¿Qué pasa con esa otra carga positiva? Pues claro que hay un déficit de iones positivos en el interior de la célula, obviamente, en el interior celular. Entonces, es por esto que se dice que la bomba sodio-potasio es electrógena. ¿Por qué, Sara? Mira, es electrógena. Cuando no sepáis algo, tratar de buscar un poquito la etimología. Gena viene de génesis, de crear. Electro viene de carga, ¿verdad? Vale, muy bien. Pues lo que va a crear es un potencial negativo. ¿En dónde? En el interior celular. Es por esto que yo les comento a mis alumnas de la Universidad de Sevilla, de Fisiología, a Marta, Carlota, Laura, Clau, Lucía, ¿vale? Ok, pues lo que os comento es que no os olvidéis de que la bomba de sodio-potasio, ¿a quién contribuye? Contribuye al reposo también, ¿vale? ¿Sí, chicas? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Chicas y chicos. ¿Ok? Entonces, es electrógena. ¿Y qué más me puedes decir, Sara? ¿Me puedes decir algo más de esta bomba? Sí, claro que sí. Podemos hablar de un par de cositas más. ¿Sabes qué? Es muy importante también que sepas que crea y que mantiene el qué. Crea y mantiene los gradientes de sodio y de potasio. Cuando veas un triángulo invertido es gradiente, ¿vale? Muy bien, recordar, simplemente os lo recuerdo, ¿vale? A todos los que estéis estudiando fisiología en medicina, en biología, en bioquímica, etcétera, etcétera, enfermería, lo que sea, ¿vale? Os recuerdo
que sodio y potasio tienen valores totalmente distintos en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. En el líquido extracelular contamos con 142.000 equivalentes por litro, pero realmente pues las unidades, a ver, nos las van a preguntar específicamente, ¿vale? Simplemente creo que, lo que yo le daría más importancia es que sepáis que el potasio es más abundante en el líquido intracelular y por supuesto que el sodio es más abundante en el líquido extracelular, ¿vale? ¿Bien hasta ahí, chicos? Genial. Perfecto, le seguimos dando entonces. Ahora vamos a hablar acerca de la fuga de potasio a través de esa membrana neuronal. Ok, mira, para empezar quiero que sepáis que el potasio, ¿cómo sale? Y esto, si no lo sabéis, os lo explico brevemente. Tenemos una célula. En el interior yo os comenté que hay mucho más potasio que sodio fuera, ¿verdad? Vale. Muy bien, entonces el potasio sale, ¿vale? ¿Por qué? Sale a favor del gradiente. Si decimos que estamos teniendo más concentración aquí en el interior celular que fuera, entonces el potasio tiene que salir. Sin embargo, ¿qué pasa con el sodio? El sodio entra. ¿Bien? ¿Sí? Hasta ahí creo que bien, ¿verdad? Genial. Entonces, el potasio sale, pero ¿cómo? Pues mira, quiero que sepas que el potasio sale a través de canales de fuga. ¿Vale? Cuando hablo de canales de fuga, quiero que sepas que estos canales están siempre abiertos. Entonces, eso quiere decir que aunque esté en reposo podrá salir el potasio, efectivamente. ¿Vale? ¿Sí? Es por esto una de las razones cuando sale muchísimo potasio, imaginemos que sale mucho, mucho, mucho potasio, esto de aquí hace que ¿qué? Que el interior celular se vuelva muy, pero que muy negativo. Y por lo tanto, en vez de producir una repolarización, puede inclusive llegar a producir una hiperpolarización. ¿Sí? Es decir, tener un potencial de membrana inclusive más negativo que el de reposo. ¿Ok? Vale, genial. Ahora vamos a hablar brevemente acerca del campo eléctrico que hay a través de la membrana celular. Vale, cuando hable de campo eléctrico se pondrá así. Cuando hable de área lo voy a poner de esta manera. Vale, genial. ¿Qué tengo que comentar entonces? Para empezar, tengo que describir qué es un campo eléctrico. Lo que tengo que decir es que es un área que se ve afectada ¿por quién? Afectada por cargas. Vale, ¿y cómo creo un potencial eléctrico? Pues mira, lo creo por diferencia de potencial. Diferencia de potencial entre dos puntos o entre dos compartimentos, como queráis llamarle. Esto de aquí es lo que me va a generar ese potencial, ese campo eléctrico, ¿bien? Un ejemplo un poco tonto que seguramente pues lo vais a entender súper rápido es el siguiente. Claro, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, nosotros sabemos que polos opuestos se atraen, ¿verdad? Efectivamente, alrededor de este positivo se crea una atracción, alrededor de este también se crean esas fuerzas, ¿vale? Que se ven atrayendo, esas fuerzas de interacción. ¿Sí? Entonces se crea un potencial, perdón, de nuevo con el potencial, un campo eléctrico, ¿vale? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la formulita para acerca del campo eléctrico? ¿Cómo puedo definirlo? Pues mira, puedo definir que el campo eléctrico es el potencial de membrana entre la distancia. ¿Te estás dando cuenta que aquí estoy relacionándolo con el potencial y con la distancia, cierto? ¿Vale? Entonces, de aquí se deduce lo siguiente, que yo puedo tener un potencial de membrana bajito, imagínate que tengo un potencial de membrana bajo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Perdón, se había movido por ahí. Yo puedo tener un potencial de membrana bajo, pero, ojo, pero el campo eléctrico puede ser grande, ¿vale? ¿Y por qué, Sara? Porque mira, a menor distancia, es decir, a menor grosor, cuando hay una pequeña distancia entre cargas, ¿qué va a pasar? Que el campo eléctrico puede ser inclusive tener una repercusión bastante más
grande, ¿vale? Bien, ok. Ahora de lo que voy a hablar van a ser de las bases iónicas. ¿De quién? Del potencial de membrana, ¿vale? Vamos a por ello entonces. Primero, quiero que penséis que tengo dos compartimentos, ¿vale? Dos compartimentos. Vale, entonces si yo tengo dos compartimentos donde tengo igual concentración, pongamos un compartimento izquierdo y un compartimento derecho, en el cual yo tengo exactamente la misma concentración de potasio y de cloruro, ¿vale? Exactamente la misma concentración a ambos lados. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿tú crees que se va a crear una diferencia de potencial eléctrico? No, no hay diferencia de potencial eléctrico, perdón, de potencial de membrana, ¿vale? No va a haber ningún tipo de diferencia. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo las mismas concentraciones. Acordaros que el cuerpo siempre trata de buscar esa homeostasis. Si yo aquí tengo un equilibrio, entonces puede que estos iones se estén moviendo de un lado a otro, pero al final siempre tienden a tener esa misma concentración. Por lo tanto, no hay una diferencia de cargas, no hay una distribución asimétrica, por lo tanto, no tengo por qué tener esa diferencia de potencial, ese potencial eléctrico, ¿vale? Esa sería la primera situación. Pero ojo, ahora quiero que tengáis en cuenta en esta segunda que la membrana es permeable. La membrana es permeable, ¿sabéis a quién? Al potasio y al cloruro por igual, ¿vale? Es decir, que va a dejar pasar por igual a uno y a otro, ¿sí? Pero quiero que sepáis que en el lado izquierdo voy a tener una pequeña modificación. ¿Cómo una pequeña modificación, Sara? Quiero decir que en el izquierdo voy a tener mayor concentración, ¿sabéis de qué? De potasio y de cloruro, ¿vale? ¿Sí? Mayor concentración. Vale. Pero oye, una cosita, yo he dicho que la membrana es permeable a los dos, es decir, que no habría ningún problema, ¿no? En principio, porque les deja pasar a los dos, ¿vale? Es decir, si yo te digo que aquí tengo mayor concentración que aquí, ¿esto va a crear un gradiente de concentración? Sí, aquí hay un gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque tengo mucho más aquí respecto a esto. Un gradiente, siempre que hablemos de gradiente, es que hay una diferencia de algo, en este caso diferencia de concentración, ¿vale? Uy, qué mal me ha salido eso. Diferencia de concentración. Concentración, chicos. ¿Vale? Muy bien, pero no hay, aquí de nuevo, no hay un potencial eléctrico. Sara, pero ¿cómo que no hay un potencial eléctrico? Si me estás diciendo que hay un gradiente de concentración, sí, yo te he dicho que hay un gradiente de concentración, no te voy a decir que no. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que las cargas llega un momento en el que se equilibran. Y si yo encuentro ese equilibrio, ya no voy a tener un potencial eléctrico. ¿Bien hasta ahí? Vale. Entonces ahora continuamos. Borramos y seguimos. Vale, genial. Vale, Sara, ¿tienes alguna otra situación? Sí, tengo una tercera. Vale, ¿qué sucede? Mira, quiero que sepas que ahora la membrana es selectiva, tiene esa permeabilidad selectiva al potasio. Y quiero que sepas también que tengo mayor concentración de potasio y de cloruro en la izquierda versus la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar al inicio? Al inicio, mira, al inicio lo que va a suceder es que los líquidos son electroneutros al inicio. Es decir, electroneutros. No habrá potencial de membrana, ¿no? Muy bien. Pero luego, ¿qué sucede? Luego, lo que va a suceder es que va a haber un movimiento de qué, Sara. Mira, va a haber un movimiento de potasio. ¿Desde dónde? Ojo, aquí tenemos un gradiente, ¿verdad? Aquí tenemos un gradiente de ese potasio y de ese cloruro. Y el gradiente, ¿cómo se mueve? De un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado. Por lo tanto, el potasio se va a ir desde la izquierda hacia dónde? Hacia la derecha.
es decir, a favor del gradiente. Vale, muy bien, Sara. ¿Y qué más? ¿Sabes qué más tenemos? Que yo he dicho que la membrana es selectiva al potasio. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo deja pasar al potasio. Es decir, la membrana es impermeable ¿a quién? ¿A quién no deja pasar? Impermeable al potasio. Perdón, al cloruro, ¿vale? Sí que deja pasar al potasio, pero el cloruro no lo deja pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Imagínate que yo aquí tengo mi compartimento izquierdo y aquí el derecho. Si la membrana es permeable al potasio, pero la membrana es impermeable al cloruro, entonces ¿qué crees que va a pasar si además te digo que tengo mucha concentración de potasios y de cloruros aquí? Entonces las cargas negativas se van a ir acumulando en la zona izquierda, ¿verdad? Acúmulo de cargas negativas en la izquierda. Pero ojo, ¿quién está pasando hacia la derecha? Hacia la derecha están pasando los potasios, ¿sí o no? Porque te recuerdo que la membrana es permeable al potasio, por lo tanto lo dejo pasar. Entonces, ¿qué tengo en la derecha? Acúmulo de cargas positivas. ¿Te estás dando cuenta entonces que aquí se va a crear un campo eléctrico? Sí que se va a crear un campo eléctrico porque mira, esta se ve atraída por las cargas negativas y las cargas negativas a su vez se ven atraídas por las positivas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el potasio quiere ir a la izquierda y se va a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una diferencia de potencial eléctrico. ¿Por qué? Debido al movimiento de potasio. ¿Hasta qué? Hasta que se alcanza un equilibrio. ¿Y cuándo se alcanza un equilibrio, Sara? Se alcanza un equilibrio cuando el potencial químico, es decir, el potencial de concentración, es igual al potencial eléctrico, pero de signo contrario. Y por lo tanto aquí, el flujo neto de potasios, que va a ser igual a 0. ¿Hemos entendido esto? Sí. Vale, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de otro concepto, que es el potencial de difusión. ¿Ok? Potencial de difusión. Vale. ¿Y qué tenemos que decir de ese potencial? Pues que es la diferencia de potencial, es la diferencia de potencial de membrana ¿entre qué? Entre dos compartimentos. Esto no es nuevo, ¿verdad? Exactamente, entre dos compartimentos. ¿Debido a qué? Pues si es un potencial de difusión, lo más probable es que sea debido a la difusión. ¿De quién? Específicamente, pues puede ser de un ion, yo que sé, el potasio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de difusión, esta difusión siempre es a favor de gradiente. Vale, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de ese origen del potencial de membrana en reposo. ¿Okay? ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a ese potencial de membrana en reposo? Pues bueno, esos factores son los siguientes. El primero es el potencial de difusión del potasio. Genial. Es decir, quiero que imagines por un momento que el único movimiento que tengo es el del potasio, que va saliendo a través de los canales de potasio. ¿Vale? Entonces, quiero que sepas que el potencial de potasio en equilibrio es de menos 94 milivoltios. Te recuerdo, cuando pongo una nubecita, es que te recuerdo que el potencial de membrana de reposo en una neurona es menos 70 milivoltios. ¿Te das cuenta entonces que esto es más negativo que el potencial de membrana en reposo? Claro, vale.
Y esto quiero que sepas que es el potencial en equilibrio. Te recuerdo que cuando estamos en el potencial en equilibrio, el flujo iónico del potasio es cero. ¿Vale? Aquí, es decir, cuando salen los potasios, vale, saldrán hasta cierto punto, hasta que el flujo de iones llegue a un equilibrio, sea igual a cero. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo factor? El segundo factor es la difusión del sodio. Difusión del sodio. ¿A través de quién? A través de la membrana nerviosa. ¿Vale? Quiero que sepáis que este potencial en equilibrio del sodio, es muy positivo. Es de más 61 milivoltios. ¿Vale? ¿Sí? ¿Recordamos eso? Esto de aquí es un potencial en equilibrio. De nuevo, es aquel punto en el que el flujo neto iónico es igual a cero. El flujo neto iónico es igual a cero. ¿Vale? Os recuerdo que la fórmula para obtener un potencial de membrana, ¿vale? Un potencial en equilibrio, ¿vale? Equilibrio, potencial en equilibrio es la ecuación de Nernst. Que es la siguiente. El potencial en equilibrio es igual a R por T entre Z por F por logaritmo neperiano de la concentración del ion out entre la concentración del ion in, ¿vale? Fuera de la célula y dentro de la célula. R, la constante de los gases ideales. Z, la valencia. ¿Sí? Es decir, si tengo más 1, menos 1, más 2, ¿vale? Por ejemplo, el potasio sería más 1, el cloruro sería menos 1. Y Faraday, la constante de Faraday es de 96.500 coulombs, ¿sí? Genial. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la ecuación de Nernst solo me permite que solo puedo calcular, me permite el cálculo de el gradiente electroquímico de un ion. Solo de un ion. ¿Vale? Claro, ese es el problema, pero hay una solución para eso. La solución es la siguiente. La ecuación de Goldman es prácticamente como si fuese una ecuación de Nernst, pero la diferencia pues es que aquí con la ecuación de Goldman puedes integrar más iones, ¿vale? Es un poco larga, pero realmente tiene sentido, ¿vale? Calculo el potencial de membrana a partir de lo mismo, RT entre F, pero me olvido de la constante de Faraday, ¿vale? Y multiplico por el logaritmo neperiano por lo siguiente, ¿vale? Mira, la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio out, más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio out, más la permeabilidad del otro ion que es importante, permeabilidad del cloruro por la concentración del cloruro in. El cloruro es el único que cambia, ¿vale? Después, ¿qué más hago? Esto lo divido. ¿Lo divido entre qué? Entre la permeabilidad del potasio por la concentración de potasio in más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio in más la permeabilidad del cloruro por la concentración de cloruro out. Y esto sería todo lo que multiplicaría al logaritmo neperiano. ¿Vale? ¿Sí?